después de casi 20 años regresa el óxido nitroso y ya a partir de ello pues se ha ido modificando. De hecho, en la actualidad el óxido nitroso todavía se utiliza como anestesia general, ya como local. Mencionábamos a los egipcios, primeramente a James Moore, después con la compresión de nervios periféricos, la cocaína como anestesia local de manera natural. Después se sintetiza la primera anestesia para el área local, que es la novocaína, y a partir de la primera anestesia sintética, a partir de la novocaína, empieza el boom, ¿verdad? Se viene el boom de varios anestésicos sintéticos que en la actualidad todavía utilizamos, con excepción de la novocaína, que la verdad ya no se encuentra en el mercado. Y ahora en la actualidad no salen anestésicos nuevos, lo que cambia es que les colocan nuevos agentes conservadores, nuevos vehículos, diferentes concentraciones, sobre todo del vasoconstrictor, y así son los cambios que se están generando en la actualidad, ¿sí? Siendo los anestésicos un poquito cada vez más seguros. ¿Sale? Entonces, ahora el tema que vamos a ver es el de dolor. Yo les había comentado anteriormente que dolor es algo en lo que nos vamos a enfocar muchísimo en anestesia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comprender qué es lo que es dolor realmente, cómo funciona, cuáles son las fases que conforman a esta sensación desagradable. ¿Sí? Ya lo dijimos en historia, de hecho el capítulo de historia dio un comienzo, una ligera introducción donde comentábamos que dolor prácticamente es algo que el ser humano ha experimentado desde su existencia. ¿Por qué? Porque el ser humano se enferma, siempre se ha enfermado, el ser humano ha recibido golpes, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha experimentado esa sensación desagradable desde su existencia, puesto que ha experimentado por eso. Entonces, siempre el ser humano ha buscado la manera de mitigar ese dolor. ¿Sale? Entonces, dolor, nosotros tenemos que estudiarlo de manera detallada para saber cómo lo vamos a mitigar o cómo lo vamos a evitar durante un procedimiento odontológico, perdón. Si se fijan, digo, a lo mejor ustedes todavía no llevan clínica hasta ahorita, creo que nadie. La mayoría de los tratamientos que nosotros realizamos en odontología, la mayoría nosotros provocamos dolor. A lo mejor el paciente llega y no le duele nada. Llega con ustedes y cualquier procedimiento, por más simple que sea, digo, a lo mejor a excepción de una profilaxis, que igual a lo mejor, digo, una profilaxis no requiere de uso anestésico, a menos que de plano ustedes estén siglos con su pieza de baja, se provoca un sobrecalentamiento y ahí es donde ya provocamos dolor, que no debería de suceder. ¿Sí? Si lo hacen adecuadamente. Y es casi yo creo que de los pocos tratamientos que no se requiere el uso de anestésico. La mayoría de los tratamientos, como nosotros provocamos dolor, entonces necesitamos de un bloqueo para evitar esa sensación desagradable. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos comprender adecuadamente el proceso de dolor para saber evitarlo y para saber también, aparte de evitarlo, saber diagnosticar en diferentes áreas, dependiendo del dolor por el cual está pasando ese paciente en ese momento, es el diagnóstico que nosotros vamos a realizar, ¿sí? En base de la manifestación del dolor, de la intensidad de dolor, necesitamos medir el dolor. O sea, entonces, ¿qué pasa con dolor? Dolor prácticamente es una percepción, ¿sí? Que esa percepción se lleva a cabo por medio de nuestros sentidos, asociada directamente por un daño físico o imaginario. Y esta percepción puede ser modificable a la perfección a través de experiencias previas. Y nosotros tenemos siempre un punto de comparación. Nosotros ya tuvimos estas experiencias desagradables a lo largo de nuestra vida, por tanto nosotros podemos comparar, por ejemplo, la intensidad. Ay, ahora me di un golpe que me dolió mucho, pero ayer me di otro golpe en la misma zona y a lo mejor fue un golpe
que nos arroja un dolor con mucha menor intensidad. Entonces nosotros podemos comparar diferentes tipos de dolor en cuanto a su manifestación. En ocasiones nosotros ya hemos pasado por dolores de cabeza, por ejemplo, y sabemos que hay diferentes tipos de dolor de cabeza. Si a lo mejor en cuanto a la zona que nos duele, la forma en que se expresa ese dolor puede ser un dolor palpitante, puede ser un dolor continuo, puede ser un dolor recurrente. Entonces sabemos que ese dolor se puede manifestar de maneras diferentes en cuanto a la forma de expresión, en cuanto a la zona, el área que nos está doliendo y también en cuanto al tiempo que nos está doliendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya una definición respecto a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos dice que el dolor es una experiencia sensitiva, tanto sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión real o potencial de un tejido. Ojo, aquí siempre vamos a asociar el dolor con una lesión real o potencial de un tejido. ¿Sí? Siempre va a haber un daño. Entonces, ¿qué pasa cuando un dolor ya está asociado a las emociones? Pues ya no es dolor, porque ya no tenemos un daño real o potencial de un tejido. Sí, sí es dolor. Sí, definitivamente que es dolor, pero nosotros nos vamos a enfocar a un dolor físico. Y sin dejar de mencionar en ocasiones más adelante a esos dolores emocionales, los dolores viscerales. Nos vamos a enfocar primordialmente en un daño físico, un daño a una lesión real o potencial de un tejido, porque ahí es donde va a desembocar esa transmisión de ese daño a través de nuestras fibras nerviosas hacia complejo sensitivo de trigémino y de ahí hacia tálamo y corteza cerebral. Entonces, ese paso de esa información, de ese daño que nosotros estamos recibiendo en una parte del cuerpo, es lo que necesitamos estudiar. ¿Cómo se lleva a cabo esa transmisión de esa información, de ese daño? Sí, es lo que vamos a estudiar de manera detallada. Ahora, el dolor tiene características propias de ese proceso en sí mismo, ¿sí? Son características intrínsecas. ¿Cuáles son? Okay. Que el dolor, acuérdense que nosotros nos vamos a enfocar en un daño real o potencial. Entonces, por tanto, al haber un daño real o potencial de una parte de nuestro cuerpo, de un área, entonces quiere decir que nosotros ya tal cual, al momento de lesionarnos, al momento de hacernos daño, ya hay una transmisión de una acción nociva. ¿Sí? Ya hay una transmisión de información del daño que nosotros estamos recibiendo. Esas neuronas, esas fibras nerviosas están encargadas de decir, recibí un daño, una zona del cuerpo recibió un daño, entonces esa fibra nerviosa va a pasar esa información mediante la ayuda de mediadores periféricos, por ejemplo, que más adelante los vamos a ver. Entonces, esa información de ese daño que se está recibiendo se va a pasar. ¿Hasta dónde? Hacia tálamo y a corteza cerebral. Por medio, es una vía completa, es como una autopista, un camino que va a agarrar ese paso de esa información, ¿sí? Que más adelante vamos a ver de manera detallada. ¿Cómo se lleva a cabo el dolor? Prácticamente el dolor es una integración de ciclos o de relevos neuronales, ¿sí? Ya comenté hace un momento que las neuronas o las fibras nerviosas se van a encargar de pasar esa información. Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen un daño, se lesionan, se golpean una parte de su cuerpo, pero aparte de ese golpe, ustedes siguen con ese daño? Aparte de ese golpe, no sé, hay un objeto que les está punzando, hay un objeto que se queda incrustado en esa área. Por tanto, hay ciclos, se abren nuevos ciclos. Si ustedes nada más, es muy diferente el dolor, por ejemplo, de un pequeño golpecito. ¿Qué va a pasar? El dolor no se va a quedar de manera permanente. Se va a generar un ciclo de dolor con un golpe ligero y ya, se acabó. El dolor va a tener fin, va a finalizar en algún momento dado. Pero ¿qué pasa si ustedes se golpean y aparte se les queda incrustado un objeto punzante, por ejemplo?
se les queda incrustado en esa parte de su cuerpo, hay algo que sigue lesionando ese tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese dolor no va a terminar en el mismo tiempo que, por ejemplo, cuando ustedes fue un golpe ligero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un objeto que les sigue dañando esa misma zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a abrir un nuevo ciclo. Esa fibra nerviosa, desde que comienza ese daño en esa zona de su cuerpo, va a comenzar a pasar información hacia dónde, hacia tálamo y hacia corteza cerebral. Pero si sigue ese cuerpo extraño, sigue dañando esa zona de su cuerpo, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a abrir otro nuevo ciclo, a decir, hay algo que sigue dañando esta zona, se abre un nuevo ciclo y se sigue pasando esa información de dolor. ¿Hasta qué? Hasta que se retire ese agente causal que está desembocando ese dolor, que está desembocando ese daño como tal. Entonces, ya una vez que se retire ese agente, se va a cerrar ese ciclo de dolor o esos ciclos de dolor. ¿Sale? Entonces, como característica, otra característica es la integración en ciclos o relevos neuronales o de fibras nerviosas. Otra característica como tal, intrínseca, perdón, es la manifestación individual. No todas las personas se nos manifiesta el dolor de manera igual. ¿Sí? Recuerden que tenemos el umbral de dolor. Aunque dos personas reciban el mismo daño, exactamente el mismo daño, con la misma intensidad, esas dos personas van a manifestar ese dolor de manera diferente. ¿Por qué? Pues porque tienen un umbral de dolor diferente. Por eso que lo van a manifestar de manera diferente. Y también es un fenómeno multifactorial, ¿sale? Se manifiesta de manera diferente en cuanto a la expresión del dolor, se manifiesta de manera diferente en cuanto al tiempo de dolor, en cuanto a si es agudo o es crónico, por ejemplo. Entonces es un fenómeno completamente multifactorial el dolor, que más adelante vamos a ver las formas de expresión de dolor. Ahora, al momento que yo les comenté de que el dolor es realmente un proceso sumamente complejo. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos diferente umbral del dolor. Se manifiesta de manera diferente en cuanto a la forma de expresión. Se manifiesta de manera diferente en cuanto a la intensidad. Se manifiesta de manera diferente en cuanto al tiempo. Entonces, ya aquí tenemos muchísimas variantes en cuanto a la manifestación del dolor. Entonces, al ser un proceso sumamente complejo, ¿qué pasa? Que también va a ser compleja la manera de medir el dolor. Entonces, si el dolor es completamente cualitativo, ¿cómo lo vamos a cuantificar? ¿Por qué? Porque para nosotros, en el área de odontología, tenemos que medir ese dolor para marcar una pauta y llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Hay diagnósticos, yo, por ejemplo, yo que soy endodoncista, hay diagnósticos en endodoncia que dependen muchísimo de la intensidad del dolor. Para yo poder diagnosticar, para yo poder decir, ay, esta persona tiene esta patología, yo necesito medir el dolor adecuadamente. ¿Cómo? A lo mejor en cuanto a su intensidad, en cuanto a tiempo. Entonces yo necesito escalas para poder medir ese dolor, yo necesito cuantificar ese dolor. ¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de escalas o por medio de descripciones verbales. Y no nada más necesito saber medir el dolor para poder diagnosticar. Ustedes lo van a necesitar, aparte para su diagnóstico, para poder trabajar como tal, para poder realizar un tratamiento odontológico como tal. Si ustedes, supongamos que ustedes ya saben todas las técnicas de anestesia, ahí más o menos bien, medianamente, y a lo mejor ustedes ya bloquearon a ese paciente, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor ustedes no identificaron bien las estructuras anatómicas de referencia y dicen, bueno, yo necesito un bloqueo profundo de un primer premolar superior derecho, a lo mejor utilizaron bien, identificaron bien sus estructuras anatómicas, pero ustedes no montaron adecuadamente su jeringa.
¿Qué quiere decir? Que a lo mejor supongamos que ustedes, la aguja, si a lo mejor más de alguno ha visto las agujas son biseladas y el bisel no lo colocaron adecuadamente y está volteado en una zona completamente opuesta a donde ustedes necesitan depositar el anestésico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el anestésico lo están dirigiendo a una zona completamente opuesta donde ustedes necesitan el anestésico. ¿Qué va a pasar aquí? Que difícilmente ustedes van a tener un bloqueo profundo. Entonces, supongamos que ustedes no se percataron que no montaron bien su aguja, ustedes anestesian a su paciente, ¿y qué va a pasar? No van a obtener un bloqueo profundo. Y si ustedes están retirando, por ejemplo, una lesión cariosa, conforme vayan avanzando, retirando esa caries, el paciente, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento dado el cual le va a doler a ese paciente. ¿Por qué? Porque ustedes cometieron el error de no dirigir bien el bisel de su aguja. Entonces no van a tener un bloqueo profundo y por tanto va a llegar el momento en que ese paciente le va a doler. ¿Y cómo lo va a manifestar? A lo mejor moviéndose el paciente, va a empezar haciendo sus manos puños y de manera muy tensa hasta el momento en que el paciente ya no va a soportar y ya no los va a dejar trabajar. ¿Sale? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos ver qué tanto le está doliendo, porque a lo mejor ya es un dolor muy ligero y ustedes ya van a terminar de trabajar. Entonces, ¿para qué sirve esto? Primero, para saber cuánto le está doliendo a ese paciente. Y si ustedes ya van a terminar a trabajar, pues a lo mejor ya terminaron, van a quitar el aislamiento absoluto y ya ahí ya no les conviene colocar más anestésico. Pero si ese dolor se está desembocando cuando ustedes están retirando su lesión cariosa y ustedes todavía les falta mucho por terminar, por quitar, entonces, ¿qué pasa? Que ustedes están obligados a colocar más anestesia para no pasar a ese paciente, evitar que pase por esa sensación desagradable, evitarle dolor al paciente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a medir el dolor? Mediante escalas y descripciones verbales. Si nos vamos a las escalas, que generalmente las vemos en los expedientes, tenemos esta escala que es la análoga visual. Esta escala, más de alguno la hemos escuchado, o a lo mejor más de alguno le hemos preguntado a una persona, no tanto en la clínica, porque ustedes todavía no llegan en clínica, pero han escuchado decir a los médicos, por ejemplo, algún dentista, del 1 al 10 o de 0 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Sí? Siendo que 0 es sin dolor. Comenzando al 1, 2, dolor leve, moderado, severo, muy severo, siendo el 10 el dolor máximo, un dolor completamente insoportable. ¿Sí? Estas son las escalas análogas visuales, que son en ocasiones las que más utilizamos cuando nosotros estamos haciéndole un expediente al paciente, más sin embargo es una escala que nosotros no utilizamos en odontología. Si se fijan, no sé si más de alguno ya conoció varios expedientes de algunas clínicas en cuanto a la teoría, que no hay esta escala. ¿Sí? Tenemos más bien la escala categórica. Pero esta escala de análoga visual es muy buena, sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa con esta escala de la parte superior a la parte inferior? Se fijan, la única diferencia es que esta tiene dibujitos, tiene caritas, que es muy buena para el área pediátrica. Sí, es muy bueno. Yo desconozco, por ejemplo, si en el expediente de odontopediatría se encuentra esta escala. Espero que sí, porque es muy buena. Y si no, tenemos otras escalas que nos ayudan a identificar el dolor que está pasando ese paciente. Si esta escala que tiene caritas es para que el paciente pediátrico nos pueda auxiliar contándonos qué tipo de dolor tiene, ¿sí? En cuanto a su intensidad, qué tan desagradable es el dolor. Si usted es un paciente, supongamos que es un paciente de 6 o 7 años, que a lo mejor acaba de conocer los números, si nosotros le preguntamos del 1 al 10 cuánto le duele, a lo mejor si ese paciente, ese niño,
su número favorito es el 10, pues va a decir que es un 10, porque es un número favorito, porque hace poco acaba de conocer los números. Y él no sabe, a lo mejor no puede relacionar en ocasiones, ¿sí? Porque no siempre pasa así. En ocasiones no relaciona que el número 10 es de mayor valor, por tanto es el dolor máximo. Entonces, si es un número favorito, lo va a decir siempre que es el 10. Sin embargo, tenemos las caritas que ese paciente pediátrico nos puede decir qué tanto está sufriendo por medio de las caritas. Y ahora, en pacientes adultos, pues definitivamente les preguntamos siempre, generalmente del 1 al 10, qué tanto le duele. Ya ese paciente adulto nos puede decir cuál es la intensidad de ese dolor por el que está pasando, siendo 0 la ausencia de dolor completamente. ¿Vale? Y tenemos la escala categórica, que esta escala es la que, esta sí la encontramos en muchos expedientes de odontología, que es la que nos ayuda a saber a qué dolor está, en cuanto a la intensidad, qué dolor está experimentando el paciente, siendo la ausencia de dolor. Y si ya hay dolor, ¿qué tipo de dolor es? Si es leve, moderado o severo. Si es la escala categórica, es la más común que utilizamos en odontología. Y les comento, yo no conozco todas las historias clínicas diferentes que hay en la universidad. Conozco la general, que no está esta escala análoga visual, y conozco la de endodoncia. Son las únicas que conozco. Ya hablando de periodoncia, hablando de pediatría, hablando de exodoncia, hablando de prótesis, la verdad desconozco sus historias clínicas, no sé cuáles escalas utilizan, pero en endodoncia utilizamos generalmente la escala categórica, ¿sí? Para saber si ese paciente tiene un dolor leve, moderado o severo. Y pues más adelante ya veremos las diferentes formas de expresión para saber qué tipo de dolor tiene ese paciente y cuánto tiempo ha padecido ese dolor. ¿Sí? Tenemos otra escala, que es la escala de evaluación conductual. Esta escala de evaluación conductual prácticamente es a base de la conducta del paciente. ¿Sí? Este tipo de escala generalmente la utilizamos también en pacientes pediátricos muy pequeños o pacientes sordomudos o cualquier tipo de discapacidad de los pacientes, o hasta pacientes inconscientes, que prácticamente aquí pacientes inconscientes quedan anulados para nosotros. Nosotros no realizamos ningún tratamiento odontológico en pacientes inconscientes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que observar siempre al paciente, ¿sí? Y no nada más es exclusiva, este tipo de evaluación conductual no es exclusiva de estos tipos de pacientes. Yo ya les dije hace un momento, si ustedes ya realizaron un bloqueo, una técnica de anestesia en un paciente y no la realizaron bien, cuando ustedes están trabajando con ese paciente, ¿qué va a pasar si le molesta a este paciente? Que este paciente va a empezar a cerrar sus manos haciendo puños con muchísima fuerza, dependiendo de la cantidad de dolor, de la intensidad de dolor que está pasando este paciente. Si ese paciente cada vez está experimentando un dolor más intenso, aparte de cerrar mal las manos con mucha fuerza, se va a empezar a encoger a tal grado que ese paciente ya no va a aguantar, no va a soportar ese dolor y prácticamente se les va a mover a ese paciente. Entonces ahí prácticamente nosotros estamos realizando una evaluación conductual, ¿sí? Que prácticamente lo que estamos haciendo es observar al paciente. Y la idea es evitar que ese paciente llegue a esas instancias de que se está encogiendo de dolor. Si ese paciente ustedes ya lo observaron, que ya no está soportando el dolor, no sigan. Nosotros tenemos que realizar tratamientos de odontología confortantes. Si a ese paciente no le molesta el tratamiento que ustedes están realizando, por tanto ustedes van a trabajar con mucha mayor comodidad. Entonces es beneficioso tanto para el paciente como para el operador trabajar sin esa sensación desagradable, ¿vale? Entonces esto es en cuanto a evaluación conductual. Ahora tenemos la otra medición de dolor, que es mediante descripciones verbales, que principalmente se manejan dos, que es el cuestionario de McGill y el cuestionario de Darmon.
Estos dos tipos de cuestionarios prácticamente aquí no los utilizamos, mucho menos en odontología, ¿sí? En medicina, a lo mejor en alguna que otra institución de aquí de México, se llegara a utilizar cualquiera de estos dos tipos de cuestionarios. Donde sí se utilizan de manera habitual es en Estados Unidos, por ejemplo, pero son un poquito más exclusivos del área de medicina. ¿Por qué? Porque si se fijan, tiene una página exclusiva para verificar la zona del cuerpo que está molestando. Entonces, en odontología, ustedes saben que pues nada más estamos un poquito enfocados en cavidad oral. A ver, permítanme un poquito porque se me está yendo la voz. Una disculpa, que ya para esta hora ya tengo muy poca voz y ya me comienza a molestar un poquito. Bueno, entonces quedamos que estos cuestionarios prácticamente se utilizan para el área de medicina y principalmente en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos cuestionarios? Se fijan, tiene secciones para describir el dolor, un área para completar datos médicos del paciente, así como demográficos, perdón. Y tiene, como les decía anteriormente, un dibujo para delimitar la zona del cuerpo afectada. Perdón. Creo que me voy a tomar un minutito, chicos, porque definitivamente ahorita no tengo voz. Necesito colocarme algo en la garganta. Un momento, chicos. Sí, doctora, no se preocupe. Sí, doctora, adelante. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, Así parece es, doctora. que ya estoy mejor, ya estoy de regreso. Esperemos que no suceda nuevamente. Ok, entonces hablábamos de estos dos cuestionarios que son maneras de medir el dolor en cuanto a las descripciones verbales. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto al cuestionario de McGill al de Darmon? Que el de Darmon es prácticamente lo mismo que el de McGill, pero nada más le incrementan los datos de niveles de educación y cultura de cada paciente. Es la única diferencia que tienen, ¿sí? Pero como les comentaba, pues este tipo de cuestionarios
Realmente aquí en México no los utilizamos, a lo mejor una que otra institución, uno que otro hospital, y más, por ejemplo, si son de gobierno, en ocasiones llegan a utilizarlos, ¿sí? Pero cada vez estos sí cayeron en desuso un poquitito más. En Estados Unidos sí se siguen utilizando. Ahora mi computadora ya no quiere. A ver, válgame. Bueno, lo que les había comentado hace un momento, en cuanto a las características de dolor, prácticamente es la manera en cómo se manifiesta. ¿Cómo vamos a verificar toda esta información? Sé que está muy saturada aquí la diapositiva, pero sí es información muy importante porque al dolor, primero que nada, vamos a ubicarlo, vamos a identificarlo de acuerdo a su intensidad. ¿Sí? Como hace un momento lo vimos, prácticamente es una escala de medición de manera categórica, que es la que más utilizamos en odontología para verificar ese paciente cuánto le duele, qué tan intenso está teniendo esa sensación desagradable que es el dolor. ¿Sí? En cuanto a intensidad, pues sabemos que los podemos clasificar como ausente, como leve, como moderado, como intenso e insoportable. Si se fijan, no es así exactamente esta clasificación. Aquí nada más manejamos leve, moderado y severo. Entonces acá manejamos como leve, moderado, intenso, que es el severo, e insoportable. ¿Sale? No pasa nada con pequeñas variantes, siempre y cuando ustedes sepan clasificar la intensidad por la cual está pasando ese paciente, ¿sale? Entonces, en cuanto a las historias clínicas de diferentes áreas en odontología, van a haber siempre estos ligeros cambios de la clasificación, pero esto siempre va a hacer referencia a la intensidad de dolor por el cual está pasando ese paciente. Y ojo, en las historias clínicas, cuando vamos a medir el dolor siempre se mide en el momento. Es importante saber, a lo mejor el día de ayer me estuvo doliendo muchísimo, toda la semana me estuvo doliendo muchísimo, pero eso ya entra dentro de los antecedentes. Siempre cuando ustedes estén midiendo dolor o signos y síntomas, esos los van a medir en el momento. Siempre, siempre. Lo que ustedes registren en la historia clínica es el momento. Ya lo que pasó la semana pasada, el día de ayer, por la mañana, ya queda registrado como manera de antecedente. Y eso es en efectos para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado. Ahora, en cuanto a duración, tenemos a los dolores agudos y los dolores crónicos, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del tiempo con el que el paciente ha estado experimentando ese dolor. Entonces, el tiempo tiene prácticamente un margen que ya se estipuló. ¿Sí? Tenemos de 3 a 4 semanas. A partir de ese tiempo, de más de 3 a 4 semanas, ya se puede considerar un dolor como crónico. Menos de 3 semanas, prácticamente podemos encasillar ese dolor como agudo. ¿Sale? Entonces, sí es importante también. Bueno, todos son importantes, saberlos clasificar, pero también porque sabemos que, por ejemplo, los dolores agudos tienden a ser muchísimo más intensos que los crónicos. ¿Sale? Entonces, esto nos ayuda para verificar una intensidad un poquito más real del paciente. Y en cuanto a formas de expresión, que también les ayuda para hacer diagnósticos en diferentes áreas, y no se digan en área de endodoncia, por ejemplo, es importante saber qué tipo de dolor, cómo se manifiesta ese dolor, cómo se expresa ese dolor en ese paciente. Tenemos los dolores continuos, que prácticamente un dolor continuo es un dolor permanente. Ese dolor se mantiene con la misma intensidad, no hay cambios. Puede ser un dolor intenso, puede ser un dolor moderado, puede ser un dolor leve, pero no hay cambios. ¿Sí? Se mantiene con la misma intensidad y no se retira ese dolor. Entonces, se puede retirar a lo mejor con un analgésico, sí se puede retirar, pero aquí un analgésico, por ejemplo, ya no me sirve para decir, se le quitó el dolor, entonces es un dolor periódico.
o es un dolor recurrente, porque se tomó ese analgésico al paciente, se le quitó el dolor, se le fue el efecto del analgésico y después regresó el dolor, entonces es un dolor recurrente. No, porque aquí tú ya estás cortando el dolor, esa manifestación desagradable con un analgésico. Entonces, si ese dolor sin analgésico es permanente, entonces lo encasillamos como continuo o permanente, es exactamente el mismo tipo de dolor como manifestación. Ahora, tenemos los dolores intermitentes, que es prácticamente cuando el paciente dice, ay, es que a mí me duele esta muela y siento un dolor, así como si fueran los latidos del corazón. ¿Qué pasa? Viene dolor, se va dolor, viene dolor, se va dolor. O sea, es como si hasta prácticamente casi son exactamente igual a los latidos del corazón, y prácticamente a lo mejor alguno de ustedes ya ha experimentado este tipo de dolor. Si hay alguien aquí que padezca, por ejemplo, de migrañas, una cefalea intensa que en ocasiones se manifiestan por este tipo de dolor, un dolor intermitente que es palpitante, es lo mismo. Entonces tenemos los dolores punzantes, que es cuando experimentamos, por ejemplo, que nos picamos con algo, un alfiler, si algo que nos punza. Entonces, son diferentes tipos de dolor, se expresan de manera diferente. Tenemos al recurrente, que lo que les comentaba, el ejemplo del analgésico. ¿Sí? Aquí, si quitamos el analgésico, supongamos que ese paciente tiene un dolor durante el día, que dice, ay, pues en la mañana me dio dolor, estuve desde que me desperté con ese dolor fuerte, como a eso de las 12, mediodía, se me retiró el dolor, pero ahora ya en la tarde me regresó otra vez. Entonces, ya aquí ya cuenta como un dolor recurrente. A diferencia del tipo de dolor periódico, es un dolor que a lo mejor le duró determinado tiempo, determinados días, y se fue. Ya a lo mejor ese dolor le regresó un mes después, por ejemplo, y le duró otros días. Ese es un dolor periódico. Y tenemos al dolor subintrante, que es un dolor, supongamos que es una oleada de dolor, ¿sí? Ustedes, espero que no hayan padecido un dolor de dientes, cualquiera de ustedes, pero a lo mejor el que ya lo padeció puede imaginárselo, este tipo de dolor subintrante, que es, por ejemplo, tiene un dolor fuerte, pum, 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 es como una ola, ¿sí? Imaginemos que es un dolor de una curva. Va aumentando el dolor, va aumentando, y llega el momento en que ya llegaron al pico de dolor, al dolor más fuerte, y va disminuyendo. Entonces, ustedes ya empiezan a tener una sensación de alivio. Todavía no desaparece el dolor cuando ya viene otra ola de dolor. Si vuelve a incrementar ese dolor antes de que haya desaparecido ese dolor. ¿Sale? Entonces, a lo mejor aquí es un nuevo ciclo de dolor. ¿Sí? Los ciclos de los que hablé hace un momento, hay algo que sigue causando ese dolor que no se ha retirado, y es ahí donde comienza otro nuevo ciclo, una nueva oleada de dolor. ¿Sí? Ese es en cuanto a dolor subintrante. Tenemos al dolor paroxístico, que es un dolor completamente intenso, un dolor severo, el cual va acompañado siempre de rubor. ¿Sí? Vemos al paciente enrojecido de la cara por el dolor tan intenso que ha pasado ese paciente, que en ocasiones también, aparte de que está acompañado por rubor o color, también puede ser acompañado por fiebre. ¿Sí? Pero característica número 1 del dolor paroxístico es un dolor sumamente intenso o severo, acompañado de coloración. Y también aparte, todavía para complicar más las cosas, llegamos a tener esa combinación de 2 o más formas de expresión que ya mencioné. Y en ocasiones hay pacientes que tienen un dolor, que tienen diferentes tipos de dolores porque les duelen 2 o más dientes, y cada uno le está dando dolores diferentes. ¿Cuál va a sentir más? Pues el que tiene dolor más intenso es el que va a sentir más, el que se está presentando como intenso, insoportable o severo,
Y una vez que retiran ese tipo de dolor, que curan a ese órgano dentario, el cual más afectado, el dolor no se va a retirar porque tiene otros tipos de órganos dentarios, otros órganos dentarios afectados que están dando otros tipos de dolor. ¿Sí? Pero anteriormente no lo estaban sintiendo, no lo identificaban, porque el de dolor más intenso era el que se manifestaba. ¿Sí? Con mucha mayor intensidad y por lo tanto prácticamente estaba opacando al otro dolor. ¿Vale? Entonces hay que tomar en cuenta que hay diferentes formas de expresión del dolor y esto sí nos ayuda mucho a identificar los dolores para poder diagnosticar en odontología. Esto sí es importantísimo para realizar un diagnóstico adecuado en odontología. Y tenemos las características somatosensoriales. Estas características van estrechamente ligadas con las zonas del cuerpo, ¿sí? Con el área de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos al dolor epicrítico, que es cuando tenemos, primero que nada, un área superficial de localización precisa y bien delimitada. ¿Qué pasa aquí? Ok. En ocasiones, ustedes se pueden golpear una mano, ¿sí? Un dedo a lo mejor de una mano. Y dicen, ay, pues me duele mi dedo índice porque tuve un golpe muy fuerte. Si tuve un corte, por ejemplo. Vamos a decir que un corte. Se cortaron un dedo y pueden identificar exactamente cuál es el dedo por medio del dolor, sin ver ni siquiera cuál fue el dedo que se cortaron. Pero les duele y ustedes dicen, me está doliendo mucho mi dedo índice porque fue el que recibí el daño. Entonces ya tenemos un dolor empicrítico. A diferencia de un dolor proctopático, por ejemplo, supongamos que ese dedo ya se inflamó muchísimo, esa inflamación se extendió tanto porque el corte fue muy grande, entonces dicen, ay, me duele toda la mano. Pero es tantísimo el dolor que se irradia a lo mejor hasta todo el antebrazo también, y yo realmente no sé delimitar, si cierro mis ojos, no sé delimitar cuál fue el daño exactamente. Entonces, en otras zonas del cuerpo es muy fácil identificar el área del daño, ¿sí? Lo estamos viendo, pero en odontología en ocasiones es muy complicado para los pacientes. Les van a llegar pacientes a la clínica que llegan y, ay, es que me duele muchísimo mi boca. O sea, me duele prácticamente la mitad de la cara de manera insoportable, porque ese paciente tiene un dolor insoportable en cuanto a la intensidad y a lo mejor un dolor agudo, muy intenso. Le acaba de subir e incrementar el dolor de manera rapidísima y por tanto ya a ese paciente le duele prácticamente la mitad de la cara, pero ese paciente no es capaz de identificar cuál es el órgano dentario que le está molestando, porque ya le duele la mitad de la cara. Entonces aquí prácticamente podemos encasillar que en cuanto al área, en característica somatosensorial, en cuanto al área dañada, es un tipo de dolor proctopático. A diferencia de que llega el paciente, otro paciente que le duele un órgano dentario y le dice, ay, e inmediatamente se lleva su dedo a decir, ay, me duele, no les va a decir que el primer molar inferior, pero su dedo va a señalar a lo mejor el primer molar inferior izquierdo, porque ese es el que le duele y porque siente exactamente cuál es el molar que le duele. Cuando ya ese paciente dice, ay, es que me duele esta muela, señala el primer molar inferior, por ejemplo, ya estamos hablando de un dolor de tipo empicrítico, ¿sí? Porque es una zona completamente bien delimitada. Y en cuanto a los dolores, dependiendo el origen, tenemos un dolor somático, que es una estructura bien delimitada. Tenemos los dolores neuropáticos, que son dolores que provienen del sistema nervioso central o periférico. Aquí entran, por ejemplo, una neuralgia de trigémino, ¿sí? Un dolor que viene del sistema nervioso central. Un dolor somático, pues es cualquier estructura donde tenemos una lesión, ¿sí? Un daño físico, un daño potencial, y nosotros podemos definirlo perfectamente.
Y tenemos a los dolores viscerales, que fue los que le comenté hace un momento. Nosotros nos vamos a estar enfocando prácticamente en un daño potencial o real de un tejido del cuerpo, pero sin dejar de lado que existen los dolores viscerales. ¿Cuáles son? Los que se asocian a una lesión, ¿sí? Pero completamente son un dolor emocional. A más de alguno, que espero que no, ya le han roto el corazón, ¿sí? Terminaron con su pareja y ¿qué pasa? Que ustedes se sienten dolidos. Es un dolor, sigue siendo un dolor, pero ya que completamente es de origen visceral, ¿sí? Están involucrados los sentimientos, pero sigue siendo dolor. Y por ejemplo, tenemos un paciente que llega con un dolor. Es importante saberlo porque en ocasiones los pacientes los tenemos que manejar adecuadamente. Bueno, siempre los tenemos que manejar adecuadamente. Y hay pacientes que, por ejemplo, llegan con un dolor de un daño real, pero a lo mejor es un paciente con problemas de depresión. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de pacientes? Que ese dolor de ese daño real que está pasando se ve significativamente aumentado porque además tiene una combinación de un daño real de un tejido con un daño visceral. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes son muchísimo más sensibles. Entonces, sí es importante identificarlos porque el manejo de ese paciente todavía es más complejo. Hay que tener más paciencia, hay que ser un poco más empáticos. De hecho, con todos los pacientes hay que mostrar empatía, pero con estos pacientes todavía muchísimo más para darle confort a ese paciente, para poderlo atender y poderlo atender adecuadamente. Entonces, hay que saber que existen este tipo de dolores viscerales y que además nos van a incrementar la complejidad del manejo del paciente. Y tenemos a los dolores, perdón, somatiformes o psicogénicos, que es un dolor completamente psicológico, no es real. ¿Sale? ¿Qué pasa con estos pacientes? Por ejemplo, los pacientes hipocondriacos se inventan los dolores y a tal grado se convencen de ello que tienen esa patología a tal grado que esos pacientes en ocasiones presentan dolor, un dolor falso completamente. O también los pacientes, perdón, que tienen alguna amputación, que en ocasiones, no sé si han escuchado del típico dolor fantasma, y que les duele la zona del cuerpo que ya no existe. Entonces, estos son encasillados en los dolores somatiformes o dolores psicogénicos, ¿sale? Entonces, esto es en cuanto a las características del dolor, ¿sale? Ahora, nos vamos un poquito a la clasificación del dolor, pero meramente dolores odontogénicos, que estos se van a clasificar de acuerdo a su procedencia. Los tenemos los dolores neurógenos, orofaciales y los somáticos. En cuanto a los neurógenos orofaciales, prácticamente son los que vimos hace un momento, los neuropáticos, que provienen del sistema nervioso central o periférico. Y en odontología, créanme que nos topamos con varios pacientes de estos, sobre todo del sistema nervioso central. Prácticamente, por ejemplo, las cicalgias, dolores vasculares, neuralgias, herpes, cefaleas. Y les digo que nos topamos a muchísimos pacientes, bueno, no tanto así como muchísimos, pero sí uno que otro les va a tocar, sobre todo los pacientes que padecen neuralgias de trigémino, que desemboca ese dolor de origen neurógeno, desemboca el dolor en un órgano dental, en determinados órganos dentales. ¿Y qué pasa con esos pacientes? Que si ustedes no los detectan de manera adecuada, les van a hacer múltiples tratamientos de manera innecesaria. Yo he visto algunos que otros pacientes de esos que ya tienen muchas endodoncias, que empezaron primero con quitar a lo mejor una lesión de caries pequeñita que tenía. Y ese paciente sigue con mucho dolor, entonces el odontólogo se desespera y dice, bueno, a lo mejor esa caries que pensaba que era pequeña, no sé, tuvo una irritación pulpar de manera irreversible y opta por realizar el tratamiento de endodoncia. Le hacen el tratamiento de endodoncia y el paciente sigue con mucho dolor. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones hasta le hacen un retratamiento, se lo hicieron.
y el paciente sigue con mucho dolor, porque trae esa neuralgia del trigémino. Y llega el momento tan desesperante que terminan haciéndole una extracción. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Va a seguir con mucho dolor, ¿sale? Entonces, con ese tipo de pacientes en ocasiones llegan a tener múltiples extracciones y ese paciente va a seguir con dolor porque realmente el origen de dolor era un tipo de dolor neurógeno orofacial provocado por una neuralgia del trigémino. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos pacientes. Hay que realizar una exploración adecuada, exhaustiva. A todos los pacientes tenemos que realizar una exploración de manera exhaustiva, ¿sí? Para evitar este tipo de situaciones. Y tenemos los dolores somáticos, que ya es un área delimitada, un área en específico, en concreto, en cuanto a la clasificación odontogénica, ¿sí? Como por ejemplo las patologías inflamatorias, patologías traumáticas, tumorales, degenerativas, pueden localizarse en mucosas, en lengua, glándulas salivales, articulación temporomandibular, cualquier órgano dentario, en periodonto, etcétera. Cualquier zona que a nosotros nos compete, ¿sí? Acuérdense que nosotros tanto trabajamos como cavidad oral, pero también atendemos cabeza y cuello. Si podemos explorar a la perfección cabeza y cuello y podemos saber si esa afección viene dentro de cavidad oral o procede de alguna otra zona de cabeza y cuello. Y es por eso que no se encasille nunca únicamente en cavidad oral. Vayan más allá de ello. ¿Sale? Entonces, ahora sí, cada vez nos vamos a ir enfocando más hacia el dolor dental. ¿Sí? Aquí ya tenemos el dolor originado en estructuras dentarias. Nosotros, a estas alturas, ustedes ya saben que cada órgano dentario está compuesto por estructuras diferentes, ¿sí? Sabemos que sus componentes son, si comenzamos de adentro hacia afuera, tenemos primero que nada nuestra pulpa dentaria. Esa pulpa dentaria está estrechamente ligada, cubierta en toda su extensión por dentina. Y digo estrechamente ligada porque prácticamente no son estructuras independientes. Hay una relación muy estrecha, la cual denominamos complejo dentino-pulpar, que quiere decir que esta dentina, a través de sus túbulos dentinarios, aloja a las prolongaciones odontoblásticas, las cuales prácticamente llevan a cabo una unión de la pulpa con la dentina. ¿Sí? Aquí tenemos dentina, tenemos los túbulos dentinarios, tenemos la pulpa. En la periferia de la pulpa están formaditos todos los odontoblastos, los cuales alojan su prolongación hacia los túbulos dentinarios. Entonces, esta relación tan estrecha hace que la pulpa y la dentina funcionen como prácticamente un equipo. ¿Sabes? Si hay un desequilibrio entre ellos, por tanto, el diente va a enfermar completamente, incluida la pulpa, incluida la dentina. Entonces, hay esta estrecha relación. Tenemos la pulpa, tenemos la dentina. En la corona clínica tenemos la última estructura que es el esmalte, el material altamente denso, de los materiales más resistentes que hay, por tanto, es lo que nos va a proteger prácticamente a este equipito de adentro que trabajan juntos a la pulpa y a la dentina. Y en la porción radicular, ¿quién va a proteger a la dentina? El cemento, pero no es su única estructura que protege a la porción radicular. ¿Vale? Tenemos al ligamento periodontal, al hueso y tenemos a la mucosa, que ya es una estructura de soporte, pero aún así nos ayuda también para proteger la sección radicular, puesto que si nosotros comparamos al cemento con el esmalte, el cemento todavía es muchísimo más vulnerable que el esmalte. Entonces, ¿qué pasa cuando involucramos a las estructuras? Que hay una pérdida de alguna de ellas. Ok, cuando tenemos una pérdida de cualquier capa protectora, llámese esmalte, llámese cemento o llámese mucosa y hueso, ya tenemos un tipo de dolor originado por un mecanismo, porque ya aquí hay una pérdida de una capa protectora
del diente como tal, de la pulpa como tal. ¿Y quiénes son los receptores de ese dolor? ¿Sí? Cuando ya tenemos una pérdida de alguna de las estructuras, entonces ya, ahora sí, la pulpa puede verse afectada directamente. ¿Por medio de quiénes? Pues de los receptores. ¿Quiénes son los receptores? ¿Dónde se encuentran? Pues se encuentran tanto en la dentina como en la pulpa. Ok. ¿La dentina realmente tiene receptores? No, no tiene receptores. Pero acuérdense que yo hace un momento les dije, la pulpa y la dentina están estrechamente relacionadas. ¿Por medio de quién? De los odontoblastos, que emiten unas prolongaciones que se alojan a través de los túbulos dentinarios. Entonces ahora, los odontoblastos tienen receptores, no tal cual los odontoblastos, pero prácticamente los odontoblastos son un estacionamiento de las fibras nerviosas. Y las fibras nerviosas son los receptores como tal. ¿Sale? Entonces aquí es donde se encuentran los receptores realmente, en la pulpa. Entonces, ¿cómo van a recibir estos estímulos? Los estímulos que pueden captar estos receptores pueden ser el calor, pueden ser el frío, pueden ser las sustancias químicas y las sustancias eléctricas. Son realmente los estímulos que pueden captar estas fibras nerviosas que se alojan en la pulpa, que ya más adelante vamos a hablar un poquito más de fibras nerviosas en específico. ¿Vale? Entonces, hay teorías de dolor. ¿Sí? Generalmente tenemos estas tres teorías que se han estudiado un poquito más detalladamente y nosotros vamos a desarrollar la tercera teoría, sin dejar de lado que estas dos primeras teorías estén en un error, por ejemplo. ¿Sí? Pero se ha demostrado a la perfección que la tercera teoría es la que realmente sucede cuando tenemos un proceso de dolor. ¿Qué pasa con la primera teoría? La primera teoría dice que el odontoblasto es prácticamente el sensor del dolor, el cual forma la sinapsis con fibras nerviosas, que las fibras nerviosas nos van a transmitir los impulsos al sistema nervioso central. Ahora, aquí en esta teoría nos dice que prácticamente el odontoblasto es el que nos va a funcionar en primera instancia como un receptor del dolor. Obviamente, aquí estamos hablando del dolor dentario, ya las otras partes del cuerpo u otras partes de cavidad oral no aplican aquí, ¿sí? Aquí estamos siendo específicos del dolor dental, ¿sale? Entonces, ok. ¿Qué pasa aquí? Aquí en esta teoría se cree que, por ejemplo, tenemos aquí al odontoblasto que está en la periferia de la pulpa dentaria y aloja su prolongación citoplasmática. ¿Qué pasa? Hay una pérdida, supongamos que aquí hay una pérdida de cemento, una pérdida de esmalte y una pérdida de dentina por una lesión cariosa. Entonces, ¿qué pasa? Conforme avance esa lesión cariosa, la pulpa se va a ver irritada considerablemente. ¿Por qué? Porque ya hay una afección, ya hay un daño real de un tejido del cuerpo. ¿Cuál tejido estamos hablando? Se fue una lesión por caries, ya perdimos a la estructura del esmalte, ya estamos perdiendo estructura de la dentina y por tanto ya estamos llegando hacia la pulpa. Ese daño ya está alojado aquí. Entonces, esta teoría nos dice que el odontoblasto es es el primer sensor del dolor. Entonces, como tal, realmente tiene mucha parte de cierto esta teoría. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una ramificación de una fibra nerviosa la cual se aloja en los odontoblastos. ¿Por qué no se estudia a fondo esta teoría? Porque realmente el odontoblasto no es un sensor. No tiene receptores, el odontoblasto no funge como un receptor. Más bien aquí lo que puede pasar es que la fibra nerviosa se está estacionando completamente en el odontoblasto y al estar tan cerca esta ramificación de la fibra nerviosa del agente que nos está causando el daño, entonces la fibra nerviosa prácticamente va a recibir el estímulo de ese daño. ¿Sale? Es por eso que en esta teoría dice que prácticamente el odontoblasto
es el primer sensor del dolor, pero realmente no está comprobado que lo sea como tal. ¿Por qué? Porque aquí está estacionada la fibra nerviosa. Aquí están las terminaciones nerviosas. Por tanto, igual esta también está tan cercana de la gente que nos está dañando este tejido. Y tenemos esta segunda teoría que nos dice que cuando hay un estímulo de un daño de una estructura dentaria, hay un desplazamiento del odontoblasto dentro del túbulo dentinario. Obviamente, ¿a qué se refiere? A la prolongación odontoblástica, este pequeño tubito que emerge del odontoblasto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un daño? Este se desplaza y al momento de ser desplazado se estimula esta fibra nerviosa, que realmente pues, a lo mejor tienen cierta parte, un poquito de verdad, sí puede ser, pero no está al 100% comprobado. Lo que sí está comprobado completamente es la tercera teoría, que es la teoría que vamos a desarrollar fase por fase más adelante, que nos dicen que las fibras aferentes pulpares se van a proyectar hacia los núcleos principal, oval y caudal del trigémino, que los núcleos estos que acabo de mencionar es el que componen al complejo sensitivo del trigémino. Que espero que me lo entiendan ahorita, no lo espero. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a desarrollar más adelante. Si me lo entiende alguien aquí, pues yo lo felicito mucho porque quiere decir que ya estudió varias cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Yo no espero eso que me entiendan en esta teoría. Esta teoría me la van a entender a la perfección, espero, ya que terminemos completamente el proceso de dolor. ¿Sí? Pero nos dice que estas fibras aferentes, estas de aquí, nos van a proyectar esa información de ese daño que está recibiendo esta parte del cuerpo hacia el complejo sensitivo del trigémino y a partir de ahí hacia tálamo y corteza cerebral. Cuando llega esta información de dolor, esta información de daño a tálamo y a corteza cerebral, es cuando nosotros percibimos esa sensación desagradable, ese dolor. Cuando todavía no llegan aquí a esta zona, nosotros todavía no sabemos que todavía no tenemos esa percepción de dolor, todavía no padecemos dolor como tal. Hasta que llega aquí, entonces ahora sí ya es cuando decimos, ay, me dolió, porque ya esa información de este daño llegó tanto a tálamo como a corteza cerebral. ¿Sale? Entonces esta teoría, yo ahorita no me interesa que ustedes me la comprendan. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a desarrollar poco a poco, para que no se me estrese. ¿Sale? Yo sé que ahorita dicen, ay, pues la doctora está hablando en chino, no le entiendo nada a su teoría, porque es muy compleja, sí es algo muy complejo, pero lo vamos a desarrollar más adelante, poco a poco y de la manera más amena posible. Entonces, seguimos con tipos de dolor dental. Tenemos un cuadrito que vamos a desarrollar más adelante. Ya no los quiero martirizar con más información porque sí se vuelve tedioso, sí se vuelve pesadito y más porque ahorita hay cosas que no hemos visto y por tanto dicen, ay, pues no le entiendo nada a la doctora, no sé de cuál se la fumó, ¿sale? Entonces no los quiero saturar de información. En la siguiente clase vamos a hablar de los diferentes tipos de dolor, tanto de origen dentario como de origen periodontal. Y esto es importante porque dependiendo del tipo de dolor que llegue ese paciente en su momento, ustedes van a decir, ay, pues le duele un diente, o ay, ese dolor, pues sí, a lo mejor se refleja en diente, pero ese dolor es ocasionado porque trae una periodontitis enorme y es lo que está pasando. Si es de origen periodontal, no es de origen dental, pero desemboca en esa parte. Entonces, vamos a revisar todos los tipos de dolor, cómo se caracterizan de acuerdo al origen, si es dentario o si es periodontal, qué tan intensos pueden ser, qué tipo de expresiones pueden tener estos dolores de acuerdo a su origen, ¿sale? Entonces, ¿hay dudas, hay preguntas con lo que acabamos de ver, chicos? ¿Algo que aclarar? Por mi parte, no, doctora, gracias. Ok, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a pasar lista para llevar el control. A ver. Cano Leal. Armando.
Parece que no llegó. Cano Leal Armando. No. Herrera Román. Karina. Herrera Román. Karina. Ah, ok. Gracias. Déjenme coloco... porque por mi teléfono voy a estar revisando si alguien no tiene problemas con su micrófono, me escribe o algo, o abra su micrófono y me interrumpe, no es problema, para colocarle su asistencia. López Pérez, Martín. Presente, doctora. Gracias. Salazar Montoya, Edgar. Presente. Gracias. García Miranda, Lisbeth. Presente, doctora. Gracias. Valenzuela Reyes, Manuel. Presente, doctora. Gracias. Serrano Venegas, Vanessa. Serrano Venegas. No. Flores Colón, David. Presente, doctora. Gracias. Díaz Landeros, León Alejandro. No. Martínez Treviso. Ah, pues ya hasta participó. Gracias. Contreras Martínez. Eric. No. Gurrola Montoya, Miguel. Presente, doctora. Gracias. Luna Alba, Tania. Presente. Gracias. De la Cruz Maciel, Diana. Presente. Gracias. Martínez Reyes, Tania. Martínez Reyes. No. Damasco García. Doctora, Presente. una Sí. disculpa, es que no pude poner mi micrófono, pero aquí estoy, Tania Martínez. Ok, Martínez Reyes. Sí, Perfecto. gracias. Gracias. Oliva Rivera. Presente. Gracias. Villarreyes. Presente. Gracias. Sandoval Mascorro. Presente, Sandoval. doctora. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora. Gracias. Díaz Segura. Presente, doc. Gracias. Rivera Valdés. Presente. Gracias. Ruesga Orozco. Presente. Gracias. Díaz Martínez. Presente, doctora. Gracias. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Gracias. Ruiz Cardosa. Presente, doctora. Gracias. Robles Vázquez. Presente, doctor. Gracias. Mora Pérez. Presente, doctora. Gracias. Luna García. Presente, doctora. Gracias. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Gracias. Anchondo Luna. Presente, doctora. Gracias. Medellín Payán. Presente, doc. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Gracias. Ponce Almazán. Gracias. Corral Mendoza. Corral Mendoza, Miriam. Presente. Gracias. Llegó Contreras Martínez. No. Díaz Landeros. No. Serrano Venegas. ¿Y Cano Leal? No, parece que no. Ok, registramos y mandamos. Ok, chicos, pues espero, si ya no hay dudas, no hay preguntas, espero que pasen un bonito día y la siguiente clase, que es el miércoles, continuamos con el tema de dolor dental y periodontal. ¿Sale? Espero que tengan una bonita tarde. Nos vemos mañana. Bye, bye. Hasta mañana. Hasta luego, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana.